Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, con este programa de una liturgia para la vida. También pueden escucharme y verme en YouTube con una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Nos encontramos en la séptima domingo de la primera etapa del tiempo ordinario. Pasado mañana miércoles celebraremos el miércoles de ceniza, con lo cual abrimos la Cuaresma. Aquí quiero que tengamos en cuenta que 2 veces al año nuestra Iglesia Cristiana y Católica para México nos propone el ayuno y la abstinencia, que quiere darnos a entender para prepararnos para la Cuaresma. Y aquí quiero abrir este sentido del ayuno. Nos dice así el Padre Martín Irure acerca todo sobre la Cuaresma, de la editorial Palabra Ediciones. Nos dice: ayuno es costumbre más judía que cristiana. Incluso si apuramos un poco, es rito maniqueo más que profético. Sello de la boca, porque la materia y los alimentos son impuros. Los grandes profetas judíos entendieron, explicaron maravillosamente el sentido verdadero del ayuno. En Isaías 58, Amós 5, 21 al 25. Y Jesús, nuestro Maestro, nos enseña con su doctrina y su praxis que lo que entra por la boca no mancha al hombre, que no se debe ayunar en un banquete de bodas cuando el novio está presente, que se debe ayunar en cambio de todo egoísmo, de toda injusticia, de toda avaricia, de toda maldad. Marcos 2:18, como 7:15, 23. Si ayunar fuera un mérito, tendríamos que canonizar a todos los hambrientos de la tierra. No es comer o ayunar lo que importa, sino el espíritu con que se come o ayuna. Jesús ayunó como el mayor de los ascetas y compartió la mesa de los ricos y pobres, de los justos y pecadores, hasta granjearse el calificativo de comilón y borracho. Yo puedo alabar a Dios si me privo de un alimento, y puedo alabar a Dios si tomo un alimento, y alabo mejor a Dios si comparto el alimento. El vaso de agua bebido y agradecido es un acto virtuoso. Un vaso de agua esparcido en tierra como ofrenda a Dios es también un acto virtuoso, pero no necesariamente más que el primero. Y aún existe otra alternativa mejor: dar ese vaso de agua al prójimo que lo necesita.
Ese vaso sí que lo bebe Dios. Sea este nuestro ayuno, no el ayuno que me impone una ley, sino el que me pide la caridad. Solo ayuna bien el que ayuna desde el amor y para amar. El miércoles de ceniza ayunan los cristianos. Habría que ver qué tanto por ciento. Pero este espectáculo produce desazón. ¿A qué se reduce ese día de ayuno? ¿Por qué y para qué y cómo ayunamos? ¿Para cumplir o para hacer obras buenas? ¿Para imitar a Cristo en el desierto? No sé si ganaremos méritos, pero ¿ganan algo los pobres con nuestro ayuno? ¿Dejan de ayunar por eso los hambrientos del mundo? Porque este es el problema. Si el hambre es el mayor castigo y el mayor pecado de nuestro tiempo, ¿no resulta ridículo y hasta burlesco que ayunemos un día para seguir tranquilos, sintiéndonos buenos cristianos? Ayunemos desde la solidaridad. Hoy se puede hablar de ayuno, gritando la injusticia en que vivimos. Hoy solo se puede ayunar luchando para que otros no ayunen. Hoy solo se puede salvar el ayuno asumiendo el dolor, la impotencia y la rabia de muchos millones de hambrientos. Ayunar es amar. El ayuno que Dios quiere, siguiendo y partiendo tu pan con el hambriento. Privarte no solo de los bienes superfluos, sino aún de los necesarios en favor de los que tienen menos. De dar trabajo al que no tiene o ayudar a solucionar el problema del desempleo. Curar a los que están enfermos de cuerpo o de espíritu. Liberar al drogadicto o prevenir su caída. Denunciar toda injusticia. Dar amor al que está solo y a todo el que se te acerca. Haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento de el ayuno. ¿Qué significa? Y nos lo está aclarando el padre Martín Irure. El próximo miércoles y Viernes Santo nos obliga a todo cristiano y católico a ayunar, mayor de 18 años y
60 años cumplidos, salvando que estemos enfermos o todavía, como acabo de decir, a los de tercera edad no se les obliga, pero sí la abstinencia, o sea, no comer entre las comidas y hacer ciertamente un ayuno, comida más sobria. Continuamos con el ayuno. Ayuno es amar. No demos importancia a la comida de la que se priva un satisfecho. Damos importancia a la comida que posibilitamos a un hambriento. No importa quedarnos nosotros un día sin comer. Sí importa dar a Dios un día de comer. Sea pues nuestro ayuno voluntario impedir los ayunos obligados de los pobres. Ayunemos para que nadie tenga que ayunar. También concedo otra legitimización del ayuno. Sea el ayuno signo de nuestra libertad y protesta contra la tiranía del consumismo. Bienvenido este miércoles de ceniza. Si me entrena en la lucha permanente contra las seducciones consumistas. Ayunemos para saber decir no a la oferta seductora de la manzana, paradigma o paradisiaca o televisiva. No quiero ser puro cliente del mercado. Ayunemos para la libertad y ayunemos para la austeridad. Ayunemos para nuestra paz, por aquella que no es más feliz el que más tiene y más consume, sino el que más es y menos necesita. Ayuno solidario. Ningún acto de virtud puede ser grande si de él no se sigue también el provecho para otros. Así pues, por más que te pases el día en ayunas, por más que duermas sobre el duro suelo y comas ceniza y suspires continuamente, si no haces bien al otro, no haces nada grande. Palabras de San Juan Crisóstomo. Y también Pedro Crisógolo nos habla del mismo ayuno solidario. Quien no ayuna para el pobre, engaña a Dios. El que ayuna y no distribuye su alimento, sino que lo guarda, demuestra que ayuna por codicia, no por Cristo. Así pues, hermanos, cuando ayunemos, coloquemos nuestro sustento en manos del pobre. Bertolt Brecht nos habla también del ayuno solidario. Me dicen, come y bebe, goza de lo que tienes, pero ¿cómo puedo comer y beber si al hambriento le quito lo que como y mi vaso de agua le hace falta al sediento? El verdadero ayuno debe de ir unido con el amor al prójimo e importa una búsqueda de la verdadera justicia. Isaías 58:2. Alcanza su sentido pleno cuando nos asimila a la cruz de Cristo. Es el significado específico
del ayuno pascual. Y San Agustín nos explica: ayunemos pues, humillando nuestra alma ante la proximidad del día en que el Maestro de la humildad se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. Imitemos su crucifixión, sujetándonos a la cruz con los clavos de la abstinencia, nuestras pasiones desordenadas. Ayunar sin ayunar. Podemos cumplir la ley a la letra, pero no su espíritu. Podemos, ayunando, no ayunar. Oigamos a Juan Crisóstomo. Cuando ayunen, nos decía que puedan muy bien hacerlo sin ayunar. Hoy les digo que se puede ayunar igualmente no ayunando. Quizás les parezca enigmático este lenguaje. Voy a darles enseguida la clave. ¿Cómo es posible ayunando no ayunar? Así ocurre cuando renunciando al alimento no renuncia uno a sus pecados. ¿Cómo es posible no ayunando ayunar? Así es, cuando uno usa el alimento sin usar el pecado. Este ayuno es mucho mejor que el otro, y no solo mejor, sino además más fácil. Haremos un pequeño espacio y regresamos. No se nos vaya. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida, también en YouTube, con una liturgia para la vida. Me pueden escuchar a través de este medio de comunicación, como también en la radio católica de San Cristóbal Las Casas, Radio Tepeyac, 93.3 de su FM, como también a través de internet que se puedan ustedes conectar. Domingo 7, como comentábamos anteriormente, el último domingo ordinario de la primera etapa del tiempo ordinario. Se suspende el tiempo ordinario para retomarlo, Dios mediante, el después de Pentecostés, o mejor dicho, después de la festividad de la Santísima Trinidad. Lo vamos a retomar allá los domingos ordinarios o la siguiente etapa. La palabra de Dios continúa con la del domingo pasado, recordando que Jesús repasa, como también hoy nos dice
han oído que se dijo, pero yo les digo. Con esta expresión quiere darnos a entender dos cosas. Primeramente, el decálogo y ahora el levítico, que precisamente allí está, secundariamente podríamos llamarlo así, acerca de el prójimo. Y hay que entender aquí el prójimo, el hermano, es precisamente el del clan o el de la tribu. No incluye al que hoy llamaremos hermanos de nuestra fe, que también se aplicaría actualmente. También otra de las cosas es que la ley del talión era una ley de los pueblos que fue retomada también por el pueblo israelita para atenuar la venganza. Recordemos aquellos primeros momentos. Vayámonos 2023 años atrás. No había leyes como hoy las tenemos en todos los sentidos. Y había solamente por clanes y tribus ciertas cosas que pudieran ayudarles, ante todo, como decíamos el domingo pasado, a convivir. Y esta tal ley del talión viene siendo para atenuar la venganza. Recuerden lo que está diciendo ojo por ojo y diente por diente. Esto quiere decir que en una reyerta, pleito o dime y te direte, se puede con ello botar o sacar un ojo o un diente, y se podría o se podía precisamente dar el castigo o la venganza no más allá de esto que estamos comentando. De allí que precisamente la primer lectura, tomada también del Levítico, nos habla precisamente de di a la asamblea, Moisés, a los hijos de Israel, sean santos como yo el Señor soy santo. La santidad en aquellos momentos implicaba dos momentos. Por un lado, un crecimiento, un camino, un proceso a la santidad. Y por otro lado, esta era santidad, divinización, justificación comunitaria. No era solamente estática, de que yo tenga que ascéticamente, con sacrificios y etcétera, poderme santificar. Y es por eso que precisamente el Señor va a la comunidad, al hermano. Pero ojo, no solamente al del clan, como ya decía, sino también más allá del clan, a tal grado que viene siendo el enemigo. Y ese tal enemigo eran los enemigos de Israel, primeramente. Estamos en aquellos tiempos. ¿Y quiénes eran los enemigos? Precisamente el Señor lo aclara.
Si eso también lo hacen los romanos o los servidores públicos de los romanos o los publicanos, o también eso hacen los paganos. Entonces debemos de ir más allá de lo que dice precisamente la ley. Y esta viene siendo la idea que precisamente Pablo también nos lo recuerda. Ustedes son el templo de Dios, que el Espíritu Santo que habita en ustedes. Pero también aquí hay que hacer una aclaración, que ese templo más bien se refiere al cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces ahí entran todos y todas que han obtenido el ser miembros de Cristo por el bautismo. Entonces se amplía nuestra relación interpersonal con la humanidad. Por otro lado, también ser santo es precisamente ser humano, como Dios, que hace llover sobre justos e injustos y cae su sol sobre buenos y malos. Es otra de las ideas que nos está dando el Señor. Así es que pues nuestra salida a este problema, que es bastante complicado poder asimilarlo, va a ser posible a través de salir de nosotros para unirnos al caminar, pensar y vivir de Jesucristo, con su evangelio y con los sacramentos. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos
en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. El día 21 de febrero celebramos a San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia, años 1007 al 1072. Pedro Damián tenía una mente muy brillante. A los 21 años ya era profesor. 7 años más tarde se retiró a vivir en penitencia, asociado a la orden camaldulense, cuya regla escribió a petición del fundador, San Romualdo. Era ermitaño, pero fue elegido prior de la orden, siguiendo la solicitud del emperador Enrique III y el Papa Esteban IX. Salió de su retiro y fue nombrado obispo de Ostia y cardenal, pero renunció después de que fracasó en su esfuerzo de reconciliación entre el papado y el imperio, cuando Enrique IV intentó divorciarse. Sirvió como delegado papal en Francia, Alemania y diversos lugares de Italia. Trabajó incansablemente contra la práctica de vender y comprar bienes religiosos, como indulgencias, negocios con reliquias y simonía, así como contra la inmoralidad entre el clero. Dice el Catecismo: la paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz mesiánica. Pedro Damián sufrió hostilidades, incluso por parte del mismo clero, pero supo mantener su propia paz y perseveró en su trabajo de pacificador y reformador con paciencia y constancia. 22 de febrero, Cátedra de San Pedro Apóstol. Lo que celebra aquí es la primacía de Pedro como roca de la comunidad y punto de referencia de la fe apostólica. Se centra en la cátedra, es decir, símbolo de la silla, desde donde se enseña y se preside. La liturgia une a Pedro, unidad visible de la Iglesia, con los efectos del sacrificio eucarístico. En la antigüedad había varias fiestas, pero más tarde se estableció la fecha de febrero como el momento de esta celebración en toda la Iglesia. Del Catecismo nos dice: este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos, bajo el primado de Pedro, el Papa. 23 de febrero, San Policarpo, obispo y mártir. Discípulo de Juan, a quien se refería constantemente en sus escritos, Policarpo fue uno de los primeros santos de la primera iglesia y fue maestro de San Irineo. Era obispo de Esmirna y San Ignacio de Antioquía le encomendó la iglesia de Antioquía. Se conservan varios escritos de él, en especial una magnífica carta a los filipenses que cita el Catecismo. Se sabe
que fue a discutir con el Papa Aniceto sobre la fecha de la Pascua, pero no parece que llegaron a un acuerdo. Fue un mártir en la hoguera, contándose entre uno de los primeros mártires de la primera comunidad cristiana. El catecismo nos dice en el número 957: nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos, imitadores del Señor. Ahora vamos a ver los signos y símbolos litúrgicos. Recuerden que estábamos en el Levantacruz, donde se tiene esta costumbre en algunos lugares es ante todo una simbología indígena. Y hemos hablado acerca del número 2, la ropa, el Levantacruz, la muerte, el novenario, en el número 3. También hemos hablado que ahí también hay la cal, el incienso, las velas, los flores y cantos. Y dentro también de ello finalizamos con 2 elementos más, que vienen siendo los 4 padrinos. Anteriormente se dijo que el mundo total está hecho de 4 rincones y 4 direcciones. En un libro muy antiguo, nuestros antepasados dibujaban que para levantar el cielo y ponerlo como está ahora, Dios hizo 4 hombres y les pidió que lo ayudaran. Estos 4 hombres representan a toda la humanidad. Igualmente en el Levantacruz, los 4 padrinos significa toda la comunidad y toda la humanidad. También significa que el muerto vivió como hombre todo lo que tenía que vivir. Y como los padrinos van coronados de flores, en ellos tenemos la verdad de toda la humanidad, y como también son gente joven y niños, que quiere significar el principio de la vida de la humanidad. Está presente en el fin de la vida del difunto. El último elemento, la comida. Antes, a la comida se le decía nuestro sostén, nuestra carne y nuestros huesos. Comer es recibir carne y huesos, es llenar a ser hombre. Comer es humanizarse. La comida, a los que todos son invitados después de regresar del cementerio, quiere decir que nosotros los humanos no estamos aquí para morir, sino estamos aquí para vivir, para alimentarnos y para hacernos más humanos. Como la última parte de la ceremonia del Levantacruz es la comida, quiere decir que la muerte no es el destino final del hombre. La finalidad del hombre es alimentarse, vivir y humanizarse. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado entrar a su corazón, pensamiento y vida con estas palabras que nos ayudan cada vez más a conocer y profundizar nuestra fe. Y como siempre, la regla de oro de la liturgia viene siendo participación activa
consciente y provechosa. Feliz tarde y noche para todos y les agradecería un like para poder continuar con estos programas de una liturgia para la vida en YouTube como en Radio Tepeyac 93.3 del FM. Feliz tarde y noche. Que el Señor y María Santísima nos ayuden y bendigan